Ha sido un dilema importante porque la violencia, en cualquier circunstancia, la violencia contra la mujer y en cualquier modalidad y venga de quien venga, no puede ser tolerada ni puede ser disculpada. En ese sentido, ha sido un gran dilema para su servidora saber si tenía que poner la denuncia, que está lista, la denuncia con todo, porque no podemos dar la pauta ni el ejemplo de la permisividad de la violencia. Sin embargo, el primer paso para esta violencia era empezar con un juicio de procedencia. Y soy la presidenta del Senado, de la mesa directiva, y mi responsabilidad es llamar a la concordia, llamar al equilibrio, llamar a que haya conciliación entre todas las fuerzas y que podamos ir logrando acuerdos para poder sacar adelante los trabajos. En ese sentido, por eso no presenté la denuncia y vamos a seguir trabajando para construir acuerdos en el Senado de la República y vamos a instalar un procedimiento que empieza el próximo miércoles contra la violencia en todas las formas contra las mujeres y en cualquier circunstancia. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí iniciarán un juicio de procedencia contra quién? No. Lo que estoy diciendo es que decidí no presentar la denuncia con todo lo que implica por las circunstancias, porque tenemos que priorizar el bien común y tenemos que priorizar el buen desarrollo del Senado de la República. Generaríamos muchas confrontaciones con eso. Sobre el tema familia Levarón, narcoterrorismo. Bueno, primero decirle que hay un avance y un seguimiento muy cercano, estrecho, junto con Estados Unidos en varios temas de seguridad. El jueves de la semana pasada tuvimos reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, en este caso muy concentrado en el tema de armas, presidida esta reunión por parte de México por el secretario de Seguridad aquí presente, doctor Durazo. Y al caso de la familia Levarón se le ha dado un avance relevante y yo diría que va a ser, en sus conclusiones, un buen ejemplo de la cooperación estrecha entre México y los Estados Unidos. La información de los avances no se puede dar a conocer por acuerdo de ambas partes, de los dos países, hasta que no se concluya el caso, porque se puede poner en riesgo lo que se está trabajando. Pero justo el jueves se revisó. Entonces hay un avance considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces impunidad no va a haber. Ahora, el tema narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario. Ese es el punto de vista que tenemos. Gracias. Buenos días, presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuencia CAT y esa hora AM de Querétaro. Existe un desperdicio de alimentos en México por 7,000 millones de pesos.
Recientemente se ha comunicado iniciativas en favor de la seguridad alimentaria e incluso se asumió la presidencia de la Confederación Regional de la CEPAL. En contexto, debo decir que, de acuerdo a una investigación del Banco Mundial y del Instituto Politécnico Nacional, se pierden o desperdician alrededor del 35% de todo el alimento que se produce. Es decir, que son 20.4 millones de toneladas al año. Una cifra conservadora, ya que solo se toman en cuenta 79 productos que se concentran en zonas rurales. Y obviamente no tomamos la parte de las zonas urbanas. En consecuencia, en términos de gases de efecto invernadero, se emiten al año 36 millones de toneladas de CO2, equivalente a 16 millones de vehículos, lo que equipara el total de los vehículos que circulan en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Con ese nivel de desperdicio se podría alimentar a 7.4 millones de mexicanos en pobreza que sufren hambre crónica. En términos de agua hablamos de 40,000 millones de metros cúbicos de uso, lo que sería suficiente para dotar de agua a toda la población de México durante 2.5 años. Por citar algunos ejemplos nada más del desperdicio que se da en alimentos, le puedo decir, bueno, en carne de res se desperdician 37 tráilers diarios, lo que equivale al año de 552,000 toneladas al año. En pollo son 19 tráilers diarios, lo que equivale a 75,000 toneladas al año. Y así tenemos varios ejemplos. Entonces, como le comentaba, que el desperdicio total al año son 7,000 millones. Y la pregunta es, presidente, los problemas de origen son variados, ¿no? Entre los que son el orden logístico en la distribución de alimentos, los problemas de mercado, la falta de regulación, la ausencia de capacitación para evitar desperdicios, infraestructura y tecnología. Aquí la pregunta es, ¿considera usted, presidente, emprender en su administración acciones o programas para enfrentar esta problemática? En este caso, Segalmex es la responsable de esta área, ¿no? Gracias, presidente. Sí, estamos avanzando en todo lo que es mejorar la producción y que no haya desperdicio. Hay la experiencia de cómo se ha avanzado en el cuidado del medio ambiente, en la protección del medio ambiente, en todo lo que tiene que ver con la ecología en todo este tiempo. Hay ahora más conciencia ecológica que antes. Esto es un avance atribuido fundamentalmente a la sociedad, no a los gobiernos. Ahora, lo que para nuestra generación era algo normal, como ir al campo y llevar la resortera o el tirador, ya no se permite, se ve mal. Todavía se hace en comunidades, pero cada vez menos. Ya también no se puede comer la caguama, que antes era parte de la dieta. Se cuidan las especies. Nuestros hijos nos reclaman cuando se tira basura, cuando se fuma en un lugar cerrado, en fin, ya hay una conciencia, ¿no?, que no se tenía anteriormente. No avanzamos así en otras cosas, por ejemplo, no detuvimos el avance en la corrupción, esa mancha negra
creció en los últimos tiempos, sí, en lo ecológico. En el caso del desperdicio, por ejemplo, hay experiencias rescatables. Aquí me gustaría, porque fíjense, no estaba planeado, pero aquí está Claudia Sheinbaum. Ella comenzó aquí en la ciudad como secretaria de Medio Ambiente con lo de la separación de la basura para el reciclaje. ¿Por qué no nos explicas eso? Sí, uno de los temas fundamentales para reducir la disposición final de residuos tiene que ver con el reciclamiento, tanto orgánico como inorgánico. Y cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad, junto con la entonces Asamblea Legislativa, se cambió la ley ambiental y se hizo una ley especial para residuos, donde se separa lo orgánico de lo inorgánico. Lo inorgánico pues es material que es reciclable, y lo orgánico, hoy después de pues varios años, existe una planta de composta que estamos mejorando con la idea de que pueda ser también reciclado. Hoy la mayoría de los países van hacia un esquema que se llama basura cero y economía circular, donde ya no haya desperdicio y todos los desperdicios vuelvan a integrarse a la economía. Aprovecho, presidente, para decir que la Ciudad de México avanzó más todavía este año, y a partir del próximo año ya no se permite el uso de plásticos de un solo uso. Eso va a permitir también reducir la disposición final de residuos. Mujer. Gracias. Buenos días a todos. Para preguntarle al subsecretario Jesús Seade, por favor, si nos pudiera dar más detalles de estas pláticas que dice, pues están circulando en los Estados Unidos y que en las que se han hecho propuestas que México no aceptaría, ¿no? Usted lo señaló hace unos momentos en su exposición. Y para el presidente de la República, si me hace favor, Marcelo Ebrard ha dicho que bueno, el caso de Levarón lleva avances, y entiendo evidentemente, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Tamaulipas, por ejemplo, y en los últimos meses también, y lo que ocurrió en Culiacán, son otros dos ejemplos de dónde están y qué dimensión tienen estas organizaciones criminales, ¿no? Al hablar de narcoterrorismo. ¿Cómo las clasifica su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, a este tipo de organizaciones criminales que han visto que al atacar a la población civil, esta estrategia las fortalece? ¿Cómo las tiene clasificadas? Bueno, pues las dos preguntas tienen que ver con relaciones. ¿Quién quiera responderla? Y yo también voy a decir algo. Gracias. Con mucho gusto. Una negociación normalmente es una parte con otra, con toda la precisión que se está discutiendo, se pone por escrito, etcétera. En este caso, lo que han tenido en Estados Unidos, y después ya paso a lo que tenemos en México, es un diálogo entre el negociador, el gobierno, que negoció un tratado y ahí está, con los demócratas, así ya muy en general. Entonces, un congresista emitirá una opinión, debíamos hacer esto, debíamos hacer lo otro, los sindicatos también, y no han llegado a tener una posición final clara que diga, esto es lo que queremos. Entonces ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habido documentación por escrita que digamos, esto es lo que se está haciendo, y con nosotros pues por supuesto lo mismo. Todo es discutir ideas, las ideas en las que se ve que entre ellos están más cerca de un consenso y que consultan con México, y nosotros decimos, bueno, eso no. Por ejemplo, ya mencioné solución de diferencias. Ellos querían que se asegurara el poder hacer paneles en materia laboral. Yo dije, hermosísimo, México lleva 25 años queriendo seguridad de hacer paneles, pero no en materia laboral. Entonces insistieron mucho, bueno, laboral y fresas y hortalizas. No. Entonces,
se fue conformando un consenso entre ellos y con nosotros de que se repare ese tema en toda su amplitud, que fue nuestra posición hace un año en las negociaciones y hace 25 años también. Es una idea. Entonces, donde se va formando el consenso, se llega a la precisión. Donde no hay consenso, no se llega a ninguna precisión. Y ahí está el tema central que algunos congresistas y también sindicalistas han empujado y siguen empujando, y que a nosotros pues nos parece un poco misterioso, que es una palabra que no existe en español, y yo he dicho que me enorgullece que no existe, porque es una palabra un poco así impositiva, que se dice enforcement, que significa obligar a cumplir, no cumplir, obligar a cumplir. Y entonces siguen con esa idea de que obligar a cumplir. Y nosotros le decimos, señores, el cumplimiento está garantizado porque está en la Constitución, la reforma laboral de febrero del 2017, porque hicimos una reforma laboral ambiciosísima, ejemplar, porque el presidente ha comprometido la palabra del gobierno de México y la suya propia. Nosotros cumplimos y vamos a cumplir, porque están los recursos financieros. Y además, lo que ya dije, se repara el sistema de solución de diferencias y con eso ya queda. Pero hay gente que quiere más cosas en esto de enforcement. Quieren tener mecanismos más intrusivos, más transnacionales, de ver qué pasa en esa planta que no cumple. Y nosotros le decimos, señores, eso no lo vamos a aceptar. No ha habido propuestas específicas, pero este tipo de ideas. Espero que le responda la pregunta, porque a mí no del todo. Es una cosa un poco brumosa. En su Muchas perspectiva, subsecretario, nada más, pues ya no se firmó este año y el año electoral, aquí estoy, Isabel González, gracias. Grupo Sí, Imagen. me gusta ver la voz. Gracias. Sí. En su perspectiva, pues ya no se firmó evidentemente este año. ¿Cuándo se puede firmar el tratado? El año electoral complica muchísimo. Mire, quedan 2 semanas oficiales de Congreso en Estados Unidos, las 2 primeras semanas de diciembre, y la tercera semana perfectamente la pueden agregar. Todo lo que necesitan es ya llegar a una decisión que podría darse en unos cuantos días, para poder tener un documento claro de propuestas de cambios que veríamos en México. Y si esta es respetuosa con todo lo que se ha discutido, será fácil llegar a una conclusión. Entonces, no excluyo que en diciembre pudiera salir, pero sí estoy pesimista, porque en días recientes, o sea, hace 2 o 3 semanas, el tono era muy positivo hacia el acuerdo. Y en los últimos días, de hecho, el último día, el jueves y viernes de la semana pasada, que era el cierre del Congreso, ya empezaron otra vez a surgir estas ideas de cosas que ya estaban descartadas, que se habían discutido hace varios meses y que hemos dicho, eso no. Entonces, no estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, bueno, puede resolverse en enero, en febrero. Nosotros siempre dijimos, un acuerdo que no se logre este año porque hay oposición de posiciones, ya se basta, después de las elecciones 12 meses más tarde. Pero si el problema es que no les da tiempo, pero hay una convergencia de posiciones, se puede hacer en diciembre, se puede hacer en enero, ya no hay problema. Y yo sí veo que hay una convergencia básica, simplemente que acepten que ciertas ideas que les están empujando, ellos deben decir que no, así como nosotros estamos diciendo que no. Muchas gracias. Sí. La otra pregunta. ¿Qué clasificación les damos? Lo que la ley mexicana establece es delincuencia organizada. Eso es lo que usamos. Cuando las organizaciones criminales toman como blanco a la sociedad civil para frenar la acción de la autoridad, ¿eso cómo se llama? Delincuencia organizada de acuerdo al Código Penal. Ahora, de ahí en más se pueden ensayar muchos tipos de denominaciones. Nada más que tenemos que ser cuidadosos, me está usted preguntando en mi carácter de canciller de México. México, ¿por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está nuestra Constitución. Entonces no es nada más discutir qué tan grave es, porque desde luego es gravísimo, sino tener claro cuál es la implicación jurídica que tiene. Entonces, lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren.
Y eso Siempre. México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión a la que aludí el día jueves, y bueno, pues aquí está el doctor Durazo por si quiere hacer uso de la palabra, el eje del asunto, ¿cuál fue? Hubo una conversación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, como usted recordará. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente Trump al presidente López Obrador estando yo presente? Por eso lo refiero. Estados Unidos respeta las acciones y decisiones del Gobierno de México. Y si hay algo que el Gobierno de México desee que nosotros participemos, no en territorio mexicano, sino en investigaciones, en lo que sea necesario, con mucho gusto lo hacemos, pero respetamos las decisiones y la integridad y la soberanía de México, igual que lo ha sido en muchos otros casos, también en este que es de seguridad. Entonces, ¿qué plantea México? ¿Nos quieres apoyar? Reduzcamos el tráfico de armas. Ahora que menciona usted el caso de la familia Levarón, 200 y pico de casquillos, Remington. Todas estadounidenses. Bueno, entonces, en vez de estarnos culpando unos a otros, mejor hacemos una cooperación estrecha, decimos cómo congelamos ese tráfico de armas. Y están en la disposición de hacerlo. El jueves tuvimos una reunión. No digo que siempre estemos de acuerdo en todo, a veces no, pero sí estamos trabajando de manera muy estrecha. Entonces, por un lado, pensamos que es inconveniente invocar esa posibilidad. México no lo va a admitir nunca. Pese a la violencia que va en aumento Bueno, por parte de las Es organizaciones como criminales. entonces es como si nosotros invocamos lo mismo para controlar los supremacistas No, me refería a la blancos, cuestión de la- Pues creo que ya le contesté, Ok. con todo respeto. Gracias. Por lo que dicen los códigos. Bueno, miren, acerca de lo mismo, en su momento nosotros agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan tensa y de riesgo que se vivió en Culiacán. Al día siguiente me buscó para hablar con nosotros, para ofrecer su apoyo con absoluto respeto a nuestra soberanía. Lo mismo hizo cuando los hechos lamentables en que perdieron la vida 6 niños, 3 mujeres, en el caso de Sonora, de la familia Levarón. Me habló, me dijo, estamos en condiciones de apoyar de acuerdo a lo que ustedes decidan y necesiten. Esto lo agradecí porque se trata de expresar un apoyo, una solidaridad con respeto a nuestra soberanía. Nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad, de violencia, y quiero que quede claro porque se mantiene el carácter autoritario o el propósito de querer resolver los problemas solo con el uso de la fuerza, con la violencia. Nosotros estamos aplicando un nuevo paradigma en materia de seguridad, donde no es lo central el uso de la fuerza, el responder a la violencia con violencia. Eso debe de quedar claro, porque no consideramos que eso sea una alternativa. Eso no soluciona el problema. Tan es así
que esa política ya se aplicó durante 12 años y lo que produjo fue más sufrimiento, muertes. Estamos todavía nosotros padeciendo de esa política. Son los saldos, los remanentes de esa política los que nos tienen en esta situación de inseguridad y de violencia. Entonces, no vamos nosotros a cambiar la estrategia que ya iniciamos. Y sí, hay presiones. Lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Sin embargo, en nuestro país hay algunos, no todos desde luego, que estén demandando casi una intervención. Eso nunca, jamás lo vamos a aceptar. Eso tiene que ver con una concepción muy conservadora. Se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano al extranjero para que nos gobernara. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, ¿dónde queda nuestra soberanía, nuestra independencia? Entonces, vamos aclarando las cosas, vamos desde luego a seguir atendiendo el problema. Todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Una más, si les parece. Y mujer. Sí, ya mañana vamos a tener menos exposiciones, más preguntas, más Muy respuestas. Bien. Mirza Uribe, de Los Mochis, Sinaloa. Presidente, está tomando el tema de lo que sucedió en Culiacán. Sinaloa está tranquilo. Fue positivo esa acción que hizo el gobierno federal. Sinaloa está tranquilo y así está y así estaba, y como dicen por ahí, fue nada más una llamada de petate lo que sucedió. Sinaloa está para recibir a las personas, está tranquilo en ese aspecto.
Mi pregunta es para la presidenta del Senado, hermosa, y también para el señor Alfonso Durazo. Se trata de un problema, presidente, que está en Angostura, un problema que se ha visto en cuestión de lo que se vio y lo que se está dando del registro agrario del nacional. Presidenta, yo le pregunto, estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, estamos hablando sobre un problema que tiene muchos años, que es la violencia hacia las mujeres. En Angostura se está viviendo un caso a las campesinas, a las ejidatarias. Son 156 ejidatarios, pero casi el 100%, el 90%, la mayoría son mujeres. Y se ha visto un problema horroroso en cuestión de la violencia, en quitarles las tierras, en quitarles sus tierras a las ejidatarias, a las campesinas y campesinos. Pero ahí no se ha visto que luchen o que aprueben o que apoyen los presidentes que han estado en muchos años atrás y en la actualidad. Precisamente uno de los exalcaldes de ahí mismo, como lo es Miguel Ángel, llamado muy conocido por allá el Pitón, se adueñó de las bastantes tierras por allá. El problema agrario es difícil, es fuerte. No se le está dando el apoyo a los ejidatarios, a los campesinos, y esta persona se quedó con más de 100 hectáreas. Hay otros, son 3 grupos, uno de ellos son los mayos y otros pues son la gente jodida, la gente que no puede salir adelante, no puede rescatar. Pero aquí la pregunta para usted, ¿qué se puede hacer contra la violencia que están viviendo las campesinas, las ejidatarias que no han tenido apoyo para nada, que sufren incluso hasta de violencia? Ellas se fueron a acampar porque quieren defender sus tierras, que son el patrimonio de sus hijos y sus hijas que les dejaron sus padres, y que por años atrás no se les ha dado el apoyo que deben de dar. Desde el 2013 está batallando bastantes, inclusive ha existido infartos en las personas, en los familiares, por eso es que ellas quedan como ahora como herederas. Pero el gobierno de Sinaloa, ni tampoco lo que es el registro agrario les ha apoyado para nada. La violencia se está dando de una manera que puede dar un susto, como con la familia Levarón. ¿Por qué? Porque no tienen el apoyo ni el cuidado, y son bastantes mujeres que están acampando, cuidando a un lado sus hijos, ahí cocinan, ahí cuidan sus tierras que desgraciadamente ahí mismo les están queriendo quitar, y que no tienen el apoyo ni del gobierno, ni de los presidentes municipales, ni de muchas maneras de unos organismos que les puedan ayudar. Se está viviendo algo con temor. Puede haber una delincuencia horrorosa en Angostura, en Sinaloa, y están pidiendo a un auxilio también al señor Alfonso, la Guardia Nacional, ya que la municipal ni la estatal en ese aspecto no les están apoyando, no hay apoyo, y pasan por ahí las personas, los delincuentes, o en todo caso los ricos, que son los que les quitaron las tierras a esta pobre gente, que son 156. Se ha dado de una manera muy fuerte y se ha pedido amparos y no lo respeta ni lo que es el registro agrario, ni lo que es el gobierno, no les apoyan y tienen muchos años, y ahorita está el problema muy fuerte. La otra parte, que es el grupo de los mayos, están pasando por muchas situaciones de violencia, y ahí mismo ellos son los que están atacando, incluso lo que es el expresidente Miguel Ángel el Pitón. Están dañando mucho, y la mayoría son mujeres, y se ve la delincuencia, se ve el miedo. Yo estuve ahí y sentí temor hacia eso. No se les está dando el apoyo. Es la pregunta para los dos. Y usted, presidente, le agradezco mucho la atención y le vuelvo a agradecer lo que hizo por Sinaloa. Y sobre esto ojalá que pueda ayudar, porque no se ha dado el apoyo. Incluso se le pidió a Jaime Montes, se les hizo un llamado. Ojalá que puedan apoyar. Está un poco difícil para aquellos lugares. Muy bien. Miren, vamos a concluir ya la conferencia.
Para contestarle a la compañera, pues la senadora Mónica y Alfonso, y que también nos dé su punto de vista la secretaria de Gobernación. Yo voy a aprovechar también para precisar algo. Fíjense cómo es un gobierno democrático, ¿no? Que no es uniforme, unánime, es plural, se respetan los puntos de vista de todos. Podemos estar o no de acuerdo al interior del gobierno, esa es la democracia. Voy ahora a contradecir a nuestro representante, que es un extraordinario negociador, un experto, Jesús Seade. Él dice que está pesimista, yo estoy optimista. Yo estoy optimista y creo que se va a aprobar pronto el tratado en el Congreso de Estados Unidos. ¿Y por qué estoy optimista? ¿En qué baso mi optimismo? En que hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, y lo que vamos a hacer esta semana va a ayudar mucho, porque vamos a enviar un comunicado a la señora Pelosi, dirigido fundamentalmente a los legisladores del Partido Demócrata, para pedirles de manera respetuosa de que se apruebe, que no se apliquen tácticas dilatorias en este asunto tan importante para los tres pueblos y las tres naciones. Yo estoy seguro que la señora Pelosi y los legisladores del Partido Demócrata nos van a ayudar, y vamos a dirigirnos a ellos porque tenemos la información de que tanto el presidente Donald Trump como los legisladores del Partido Republicano están de acuerdo en que se apruebe pronto el tratado. Entonces, vamos a hacer este exhorto respetuoso, cuidadoso a los legisladores del Partido Demócrata, y pensamos que vamos a ser escuchados y atendidos, y no va a posponerse este asunto, ni se va a mezclar con los procesos políticos y la elección en Estados Unidos. Entonces, yo estoy optimista y creo que antes de que finalice este año se va a aprobar en el Congreso. Y es una diferencia muy fraterna, democrática. Jesús Seade es de lo mejor que hay, de lo mejor que tenemos. Es un orgullo contar con un servidor público como Jesús Seade. Ha hecho cosas extraordinarias. Baste un caso. Había un arancel que afectaba a México porque se cobraba impuestos al acero que se produce en nuestro país, y él logró que se quitara ese arancel. Ese es Jesús Seade. Entonces,
Yo estoy seguro de que vamos ahora a tener también muy buenos resultados con la aprobación del tratado. Creo que en este caso, de lo que acaba de exponer, creo que el primer tema sería hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación, por qué están siendo agredidas, si es que están siendo agredidas todas estas mujeres, y ver cada una de las causas. Y antes que nada, además, poner las denuncias. Aquí se ha mencionado mucho que uno de los principales problemas que tenemos es que no se denuncia. Y entonces, una vez que tengamos identificada cuál es la causa y que se hayan puesto las denuncias, yo creo que las autoridades responsables van a actuar inmediatamente para proteger, en su caso, si es necesario, brindar la protección que necesiten, y las autoridades como el registro agrario, como atención a víctimas, etcétera, tenemos que entre todos hacer un esfuerzo para solucionar este problema y evitar definitivamente la violencia. Desde el Senado de la República nosotros podemos acompañar a estas mujeres en estos procesos para, ante las autoridades responsables, que podamos ir atendiendo cada uno de los lastres que las están acosando. Bueno, en este tema de Angostura es un problema de inseguridad como consecuencia de un problema jurídico. Hay que atenderlo en dos planos simultáneos. Por un lado, acotar los riesgos de inseguridad y de agresiones a la mujer con una presencia importante de los cuerpos de seguridad, particularmente de la Guardia Nacional, en coordinación obviamente con las autoridades, los cuerpos de seguridad estatal y municipal. Y en paralelo, atender el problema jurídico de tenencia de la tierra. En lo que respecta al ámbito de la seguridad, daré las instrucciones a la Guardia Nacional para que tengamos una presencia que garantice condiciones adecuadas de seguridad. Gracias. Gracias, presidente. Y en la materia jurídica, como lo decía el señor secretario de Seguridad, en los dos planos, en la materia jurídica nosotros requerimos tener toda la información, todos los antecedentes, qué se ha estado haciendo, y hasta donde escuché también hay un tema del Registro Agrario Nacional. Entonces, la cabeza del sector es obviamente Román Meyer. Entonces, yo quisiera también hacer una mesa en donde se pudieran ver todas estas vertientes jurídicas, tanto con el titular del Registro Agrario Nacional como el titular de la SEDATU, y ver los antecedentes jurídicos de cómo y en qué situación se encuentran estas mujeres y estas personas que han sido, hasta donde estoy entendiendo, despojadas o quisieran ser despojadas de sus tierras. Gracias. Un aplauso a las mujeres. Muchas gracias. Gracias a todas. Muchas gracias. Me voy corriendo. Yo también. Gracias a todas.